tu Dios. Alguien diga amén. Por eso en este momento quiero yo mostrarle, si usted va a la conquista de su propia vida, porque diga conmigo, Dios es integral. Dios trabaja de manera integral, hermano, y esto lo hemos estado viendo ya los últimos días. Dios trabaja de manera integral. Dios quiere que tú conquistes en cada área de tu cuerpo. Dios quiere llevarte a la conquista de cada cosa, pero necesitas saber, necesitas querer, necesitas tener decisión. Hemos hablado acerca de lo que es la aptitud y la actitud. Hemos hablado de lo que es el carácter para lograr las cosas y la capacidad para lograrlo. Si tú tienes aptitud y tienes actitud, seguramente que vas a poder lograrlo. Entonces la gente se identifica las uvas, identifica la higuera, pero no identifica los granados, porque no está acostumbrada a tener una relación íntima para con Dios. Y entonces quiero que usted me acompañe, por favor. Vamos a meternos. Dice en el verso 22, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces era un pueblo que en aquel momento ya estaba edificado, un pueblo que ya tenía una estructura hecha, y entonces iban a llegar los espías, iba a llegar todo un pueblo de Dios a conquistar lo que en aquel momento no podían conquistar. Pero entonces quiero enseñarle, si usted va a la conquista de los frutos, va a la conquista de su propio ser, entonces usted necesita saber que hay 3 oponentes. Número 1 es Ahimán. Ahimán, ¿qué quiere decir? Esta palabra Ahimán hebrea quiere decir hermano del hombre. Escuche, hermano del hombre, o el tener un hermano es un don. El tener hermano es un don. Cualquiera podría decir, qué hermoso es tener un hermano. Sí, pero Ahimán, ¿qué quiere decir? El tener un hermano es un don. Entonces aquí te habla el Señor y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando te vas a Jeremías 17, te encuentras por ahí del verso 7 que dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, pero en el verso siguiente te dice, pero el que confía en el Señor no será avergonzado. Es aquí donde tú tienes que saber qué es lo que pesa más para ti. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Pesa más tu Dios o pesa más tu familia? ¿Pesa más la sangre de Cristo o pesa más para ti la sangre que corre por tus venas de tu descendencia? Porque entonces tú tienes que tener un equilibrio y tú debes de saber si para ti lo máximo es Dios. Cuando llegaron con Jesús le dijeron, mira, ¿qué crees que ahí te están buscando tu madre y tus hermanos? Volteó a verlos y le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todos estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando estaba ahí Ahimán, ¿qué quiere decir? El tener hermano es un don. Quiere decir que lo primero que se interpone muchas veces para que tu crecimiento sea íntegro delante de Dios es la misma familia. Por eso decía Jesús, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en su casa por causa de mi nombre. Bienaventurado, porque los enemigos serán los de su casa. Los enemigos serán los de su casa. Vienes, quieres aprender, quieres comenzar a conocer quién es Cristo para ti, lo empiezas a amar y te empiezan a decir en tu propia casa, aleluya, ya cambiaste mucho, olvídate de que tienes padre, olvídate de que tienes más. ¿Por qué? Porque para la familia siempre va a ser un oponente, para ti la familia siempre va a ser un oponente. Por eso Ahimán es el primer oponente que tú debes de vencer para que puedas ir a la conquista de la siguiente etapa, a la conquista del siguiente fruto. Pero no lo es todo. También había otro hombre llamado Sesai. Sesai, ¿qué quiere decir? Sesai quiere decir blanquisco. Diga conmigo, blanquisco. ¿Qué representa? Esta ya representa una área emocional, un área en la cual en Mateo 23 Jesús le decía a aquellos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran hombres que solamente vivían de apariencia, solamente buscaban la apariencia externa. Por eso Jesús les decía en Mateo 23, en el verso 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Le han de haber preguntado. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces,
¿De qué representa esto? Lo segundo contra lo cual tiene que batallar el hombre, porque es un oponente para el hombre, es precisamente contra la apariencia externa. Contra la apariencia. Cuando el hombre y la mujer vienen y muestran una apariencia que no tienen, se manejan de una manera que no son, dicen que no son algo que no son. Entonces en ese momento Dios te dice, lo que tienes que hacer para conquistar el siguiente fruto del alma es dejar esa capa que te tiene tapado, es dejar eso que no te permite seguir adelante, vivir de la apariencia. Cuando vengas aquí, no vengas, Señor, vengo de victoria en victoria, de conquista en conquista, Señor. Si vienes mal, dile a tu Señor, Señor, vengo mal, no puedo mostrarme aquí como un guerrero, como un vencedor, si tuve problemas, Padre. No puedo venir con una falsa apariencia diciendo que estoy viviendo en victoria cuando tu corazón no es precisamente el de un conquistador. A lo mejor en este momento vienes con tristeza en tu corazón. ¿Es malo? No es malo. Jesús dice la Escritura que Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte. Aleluya. No es malo. Cuando tú vives de tristeza en tristeza, entonces hay que tener cuidado. Ahí así, cuando vives una etapa difícil, en ese momento te puedes poner triste. Oiga, pero es cuando tienes que venir sin apariencias. No venir, Señor, vengo de puro gozo, Señor, vengo de conquista en conquista. Mira nada más, Señor, todo lo que he vivido. No, debes decirle a tu Señor, Señor, mira lo que hay en mi corazón. Mira, Señor, este día fue difícil. Este día, Señor, no viví precisamente el mejor día de mi vida. Pero si te manejas con apariencia, si te manejas como que todo lo puedes, si te manejas en vez de venir y derramar tu corazón aquí, Señor, mira, Señor, no pude lograr mi objetivo, Padre. Mira, Señor, tuve un problema difícil, pero yo sé que tú estás conmigo. En ese momento el Señor dice, entonces tú ya venciste al segundo enemigo, ya venciste a Sesai, ya venciste a ese oponente que te está impidiendo que puedas conquistar esos frutos. Aleluya. Alguien diga aquí amén. Y había también otro opositor, Talmai. Talmai, ¿qué quiere decir? Talmai quiere decir el que interrumpe las aguas. Talmai quiere decir el que interrumpe las aguas. Y entonces quizá haya un opositor dentro de ti. Quizá tengas un opositor contra el cual tengas que pelear y tengas que vencer, porque cuando vienen los ríos de bendición de Jesús para ti, en ese momento hay algo que no te impide, que no te permite recibir las aguas de Jesús. Y entonces el Señor te quiere inundar, te quiere meter a esos ríos abundantes de vida. Y entonces viene a tu vida esos perjuicios. No lo merezco, no soy un hijo de Dios, no me he portado bien, quizá pequé, quizá hice lo malo. Estás interrumpiendo las aguas de Jesús para tu vida. Y entonces es algo contra lo cual tú tienes que pelear, pero también tienes que salir conquistando. Tienes que vencer. Si llega el enemigo y te dice, no lo vas a lograr, en el nombre de Jesús tú lo vas a lograr, porque no es mi palabra, es la palabra de Él. Pero mucha gente hoy todavía no ha conquistado. Mucha gente ahí todavía no ha aprendido que esto es lo que precisamente tiene que vencer. No ha diferenciado, no ha visto que si el Señor ya le entregó la victoria, no tiene que pensar en sus fuerzas, sino tiene que pensar en las fuerzas de Dios en su vida. Aleluya. Y entonces era un enemigo más. Y entonces vaya conmigo, Romanos 8, verso 33. ¿Qué es lo que hacen estos tres adversarios? Dice la Escritura, verso 33, Romanos 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Número uno, ¿qué es lo que hacen estos tres opositores? Romanos 8, aquí está, si no lo tiene. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Número uno, ¿qué es lo que hacen estos opositores? Diga conmigo, acusan. Por eso el pueblo de Dios no puede avanzar. Por eso el pueblo de Dios siente que no merece nada. ¿Por qué? Porque siente que no es hijo de Dios, no se siente merecedor, porque si en todo momento se sienten acusados. Es que el diablo me está acusando. Claro que te está acusando. Dios ya te perdonó, pero tú permites que Satanás todavía te venga acusando, y tú le das cavidad en tu mente. Aleluya. Por eso dice el Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Número 2, ¿qué es lo que hace el segundo opositor? Diga conmigo, condena. Ya no solamente te acusa, sino te viene a decir, estás condenado, pecaste, estás condenado, no tienes salvación, no tienes vida eterna, pecaste. Eso es lo que te dice Satanás. Pero por otro lado tú encuentras la respuesta que escribe Pablo a Roma. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú tienes que considerar
tú tienes que saber que si Dios está contigo, hermano, nadie puede contra ti. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que quiere hacer el tercer opositor? Diga conmigo, ¿quieres separarte? El primer opositor lo que hace es acusarte. Acusa tu vida, pecaste, hiciste lo malo. El segundo condena tu alma. Y el tercero quiere separar tu espíritu de la relación íntegra con Dios. Por eso entonces te dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Pero como hay tres opositores, como te quiere, quien te acusa, quien te condena y quien te separa, quieren en todo momento estar tras tu vida. Entonces dice Dios, tú como tienes estos opositores, tú quieres llegar a la conquista de los frutos, tú quieres llegar a vencer en las áreas de tu vida, pero dice Dios, tienes que pelear contra estos opositores, hijo. Y cuando tú ves que viene el diablo y te condena, en ese momento dice Dios, si Él es el que te justifica, ¿qué te preocupa lo que diga el diablo? Señor, pero también me está condenando. Si Cristo murió, más aún también resucitó, entonces ¿quién te puede condenar? Y entonces, pero también me quieres separar, Señor, mi relación. ¿Qué te puede separar? Ni hambre, ni pestes, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni nadie, ni nada te podrá separar del amor de Cristo, aleluya. Porque es la respuesta de Dios para tu vida. Entonces, quiero que tú te enfocas aquí. Si el Señor te permite que puedas llegar a aquella tierra y quiere que tú también puedas no solamente llegar a tomar muestras, porque tú no vas a vivir de probaditas. Tú no vas a vivir de probaditas del Evangelio. Hoy sí me llevo bien con todo, con mi Dios. Hoy sí oré, hoy sí leí, hoy sí hice. Solamente teniendo probaditas en la relación espiritual. Solamente viviendo bien. Un día dejas de odiar, un día dejas de amargarte la vida y amargarla de otros. Y al otro día igual. Solamente es vivir de probaditas. Un día vives enfermo y al otro día sano, y así te la pasas, solamente vives de probadas. Pero Dios dice, tienes que conquistar los frutos. Dios dice, tienes que ir a la conquista. ¿Por qué? Porque en estas tres áreas de tu vida es a lo cual te tiene que llevar el Señor. Hermano, ¿por qué no se encontraron otros frutos? ¿Sabes por qué? Porque Dios trabaja en estas áreas. Dios trabaja en estas áreas, y es precisamente de las áreas que yo te quiero hablar en esta hora. ¿Cuántos quieren conquistar las tres áreas de su cuerpo? Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Mateo 21, vaya conmigo por favor. Mateo 21. Verso 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quiero que usted y yo veamos las características de lo que no ha conquistado el hombre en el área de la higuera, es decir, en el área del cuerpo. ¿Por qué el hombre todavía no conquista esta área corporal? ¿Por qué el hombre puede decir, pastor, todavía no puedo dominar mi cuerpo, no puedo dominar mis deseos, no puedo dominar mi ímpetu, no puedo dominar mi carne? ¿Por qué no puedo? ¿Sabes? Esta higuera que representa el cuerpo, te dice por qué. Cuando llega Jesús, dice la Escritura que vio una higuera por allá. Dice que Jesús tenía hambre. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día de la gente que todavía no puede dominar la carne? Todavía no conquista su carne. ¿Cuál es el problema? Que cuando ve que otros tienen hambre, no les dan. Ves que está necesitada la gente de Cristo y no le dices, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Ves a la gente en el metro, su cara demacrada, tiene ojeras, no ha dormido, ha llorado toda la noche. Lo ves y dices, ¿cómo se veía, pobre hombre? Aquella mujer, qué barbaridad, se ve que ha llevado una vida terrible. Pero no fuiste bueno ni buena para decirle, ¿sabes que Cristo tiene la respuesta para tu vida? ¿Sabes que Cristo te ama?
sabes que Cristo puede darte la solución, sabes que en Cristo hay libertad y gozo, sabes que Cristo es el Dios de vida para tu ser, pero como muchas veces somos